Bueno, buenas tardes chicos. El siguiente video pues tiene como fin darles las indicaciones necesarias para que ustedes puedan realizar la o resolver el presaber que fue propuesto para este cuarto periodo. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro presaber va a ser un mapa conceptual, ¿sí? Dicho mapa conceptual tiene o desarrolla el concepto de la globalización, ¿sí? Entonces ahí nos dicen qué es la globalización, algunos tipos de globalización, algunas características que tiene la globalización y algunos elementos que son igualmente a la globalización procesos mundiales, pero que no son ni tienen nada que ver con la globalización, ¿vale? Que es lo que encontramos, permítanme acá un segundo, en esta primera parte de este lado, ¿no? Entonces acá está como una idea general de lo que es la globalización, ¿listo? Visto como un proceso mundial. Eh, la globalización no es el único proceso mundial que existe, no hay muchos procesos mundiales, pero la globalización hace parte de ese gran grupo de los procesos mundiales que se han venido dando a lo largo del siglo XX. Aquí vamos a encontrar algunas de las características que tiene la globalización, ¿sí? Por este lado vamos a encontrar algunos procesos también mundiales, pero que no son iguales a la globalización. Por eso acá dice no es igual a la globalización, ¿sí? Quiere decir que pues son parecidos, porque se dan de forma mundial, pero no tienen los mismos efectos que tiene la globalización. Y por acá abajo vamos a encontrar algunos otros elementos que son los tipos de globalización. Entonces hablamos de una globalización desde lo político, lo económico, lo cultural y lo tecnológico. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos hacer es revisar nuestro mapa conceptual y a partir de la información que se nos está dando allí, empezar por escribir, puede ser en su cuaderno, una pequeña conceptualización de la globalización a partir de lo que pudimos observar acá. ¿Sí? Vamos a describir qué quiere decir globalización teniendo en cuenta esta información. ¿Listo? Una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a empezar a resolver nuestro presaber. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta. Dice, elabore una definición de globalización que esté estrechamente relacionado con lo que nos indica el mapa conceptual. Dicha definición debe realizarse a partir de un ejemplo que se dé desde el uso de la tecnología. ¿Qué deben hacer ustedes acá? Tomando un ejemplo de globalización a nivel tecnológico, desarrollar el concepto de globalización, pero teniendo en cuenta que ese artefacto o ese elemento tecnológico que ustedes utilizaron para desarrollar la idea de globalización, tiene que indicar también qué tipo de afectaciones tiene que o puede generar desde lo político, lo económico y lo cultural. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero definir globalización a partir de el uso de las redes sociales. Entonces yo diría algo así como lo que voy a decir a continuación. La globalización es un proceso mundial que permite el desarrollo de redes de comunicación y de comercio entre diferentes países. Un claro ejemplo de esto pueden ser las redes sociales, las cuales han permitido que las personas en diferentes partes del mundo accedan al conocimiento y a la participación que puede darse desde el ámbito político. Igual desde la economía, esto también ha permitido que las personas que tienen contacto por medio de redes sociales establezcan formas de mercadeo en las cuales se facilita la compra y venta de artículos. Ahora, si lo vemos desde lo cultural, pudiéramos decir también que el uso de estas formas de comunicación, como son las redes sociales, han permitido también llegar al intercambio cultural en la medida en la que podemos conocer la cultura de otras regiones con tan solo comunicarnos con personas de otras latitudes del planeta. Punto. Ahí yo acabé de hacer una pequeña descripción de las redes, digamos que las redes sociales o el uso de las tecnologías de la comunicación. Y a partir de esa descripción yo fui
desarrollando el concepto de globalización. ¿Sí se dan cuenta? Y lo coloqué como un ejemplo. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes hagan es que ustedes definan la globalización a partir de un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué elementos pueden utilizar? Pueden utilizar elementos como la televisión, el internet, la música, procesos de manufacturación, eh, pueden utilizar la generación de energías limpias o autosostenibles, el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Esas son ideas que ustedes pueden ir utilizando para desarrollar y pensar en desarrollo tecnológico e impacto que tiene a nivel político, económico y cultural. ¿Listo? Entonces eso sería básicamente lo que nosotros haríamos en este primer punto. Esa parte ustedes la van a desarrollar y la van a escribir acá. ¿Listo? En este espacio. Bueno, una vez que hagamos esto, pues vamos a pasar al segundo punto. ¿Sí? En el segundo punto nos solicitan hacer un mentefacto. A ver, les comento, un mentefacto es un organizador gráfico, el cual nos permite a nosotros organizar de forma jerárquica la información, jerárquicamente la información, identificando un concepto a partir de su procedencia, aquellos elementos que se les pueden parecer, pero que no son exactamente los mismos, eso se le llamarían exclusiones, a partir de sus características y a partir de su tipificación o los tipos que pueden existir de ese tipo de concepto que estemos desarrollando, ¿sí? Básicamente manejamos una estructura como la que estamos viendo acá, ¿sí? En la que primero vamos a encontrar un primer elemento al que le llamamos la supraordinada. La supraordinada es un concepto macro o una idea macro que va a encerrar o que va a contener a este concepto, el concepto de amistad. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de relaciones interpersonales. Entre las relaciones interpersonales está la amistad, pero hay otro tipo de relaciones interpersonales. Estaría, por ejemplo, el amor, el compañerismo, el colegaje, ¿sí? Que son otro tipo de relaciones interpersonales. Pertenecen a ese mismo grupo, pero no son amistad. Como nosotros vamos a desarrollar el concepto de amistad, el concepto que vamos a desarrollar va a ir en el centro. En este caso, la amistad. ¿Listo? ¿De dónde procede la amistad? De las relaciones interpersonales. ¿Listo? Entonces, acá, ¿de dónde procede? Acá el concepto que vamos a desarrollar. Y acá, en esta parte, vamos a ubicar aquellos elementos que hacen parte también de las relaciones personales, en este caso, o sea, que hacen parte del concepto más grande, pero que no son igual a la amistad. ¿Listo? Entonces, de nuevo, acá vamos a ubicar algunos elementos que pertenecen a este concepto que es más grande, pero que no es igual a la amistad. ¿Listo? Entonces hablábamos que dentro de las relaciones interpersonales también podemos encontrar el compañerismo, el colegaje, podríamos encontrar el amor, podríamos encontrar también cosas como la enemistad, y esos son elementos que hacen parte de las relaciones interpersonales, pero no son iguales a la amistad. ¿Listo? Entonces acá, nuevamente, la idea o el concepto macro, el que encierra al concepto más pequeño que es amistad, o sea, de dónde proviene, nuestro concepto clave, algunos elementos que pertenecen a la misma categoría o al mismo grupo, a la misma macro proposición, pero que no son iguales al concepto. ¿Listo? Ahora, por este lado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar características, ¿sí? Entonces la amistad se caracteriza por eh, la intimidad, ¿sí? Cuando hablo de intimidad es la posibilidad de poder contar con las personas y contar algunos de los elementos o algunas de las cosas que normalmente nosotros no compartiríamos con un compañero, ¿sí? Pero sí lo comparto con un amigo. Entonces puede estar la intimidad, eh, la empatía, puede estar la solidaridad, ¿sí? Que son características propias de la amistad. ¿Sí? Una persona que tiene una amistad con otra, pues es compañerista, es empático, respetuoso,
es honesto, es sincero. Esas son características de la amistad. ¿Listo? Entonces, en esta parte, en las isordinadas, irían las características. ¿Vale? Eh, Luego vamos a pasar a las infraordinadas. Las infraordinadas son aquellas que nos permiten a nosotros identificar algunas variaciones o algunos tipos de procedentes del concepto, ¿sí? O sea, algunos tipos en este caso, de amistad que se puede llegar a desarrollar. Entonces acá estamos hablando de una amistad homosocial. La amistad homosocial es la que se da entre sujetos del mismo género, ¿sí? Entonces, la amistad entre solo hombres. La otra variación de la amistad puede ser una amistad heterosocial, que es ese tipo de amistad que se da con personas de diferentes géneros. Entonces, grupo de amigos y amigas, entonces, donde todos pueden ser mujeres y hombres sin importar. En el homosocial, pues estamos hablando de que es un grupo de solo hombres o un grupo de solo mujeres. ¿Listo? Aquí básicamente hemos desarrollado el concepto de la amistad, sabiendo que proviene de un lugar. Puede parecerte algunas cosas, pero no son exactamente eso. Tiene unas características y tiene unos tipos. ¿Listo? Básicamente es lo que nos permite establecer un mentefacto. Entonces, como lo veíamos en la clase, pudiéramos tomar el ejemplo a partir de un delfín, ¿sí? Entonces, acá, en el concepto mayor, tendría que ir animales, mamíferos del océano, ¿sí? Entonces, animales, mamíferos del océano. Ese es el grupo grande. En el centro iría pues el concepto que nosotros vamos a desarrollar, que sería el delfín, ¿no? Entonces, el delfín iría en la parte del concepto. Acá, algunos elementos que pertenezcan a este mismo grupo, pero que no sean igual a la amistad. Entonces, allí nosotros veríamos algo así como las ballenas, los manatís, no, los manatís no, sino las focas, los leones marinos, eh, ¿qué otro mamífero por allí, mamífero acuático? Bueno, digamos que básicamente esos tres, coloquemos esos tres por ahora. La ballena, la foca y el león marino. Esos son mamíferos del océano, ¿no? Pero no son iguales al, al delfín, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar las características. ¿Por qué se puede caracterizar un delfín? Bueno, es un mamífero, de sangre caliente, no posee escamas. Bueno, podríamos clasificarlo también desde su estructura respiratoria, también podríamos estructurarlo desde allí, ¿sí? Como caracterizarlo o mirar de cuáles son sus características o qué lo definen como un delfín, ¿no? Ahora acá en la parte de abajo, vamos a colocar los tipos. Entonces, ¿qué tipos colocaríamos? Podríamos colocar el delfín rosado y el otro lado sería el delfín gris o el delfín azul. ¿Listo? Básicamente, así sería la elaboración de un mentefacto. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? A partir del mapa conceptual, ustedes deberán elaborar un mentefacto con el concepto de globalización, ¿sí? Entonces, la supraordinada, ¿de dónde proviene el concepto de globalización? Las exclusiones. Otros conceptos parecidos a la globalización que provengan de donde proviene la globalización, pero que no sean igual a la globalización. ¿Listo? En las isordinadas, las características que son propias de la globalización. Y en la infraordinadas vamos a colocar algunos tipos de globalización que podemos encontrar. Ya dentro del mapa, pues muy claramente se nos describen cuáles son los tipos, ¿no? Hablábamos de tipo político, económico, cultural y tecnológico, ¿no? Entonces ya tendríamos los tipos ahí. El resto sería solamente ir revisando el mapa e ir ubicando dentro del esquema del mentefacto. Listo.
Vamos al siguiente punto, tercer punto. En el tercer punto se nos presenta una imagen, ¿no? A partir de esta imagen nosotros debemos identificar cuál es el mensaje que nos quiere entregar, ¿no? Como ustedes lo están viendo, pues es un fenómeno que se ha venido replicando en todos los océanos de nuestra Tierra. Es un fenómeno pues que afecta al medio ambiente, ¿no? Pero entonces la idea es identificar si el mensaje que nos está entregando esta fotografía, este dibujo, perdón, eh, ¿cuál es el tipo de mensaje? ¿Qué mensaje nos está dando? ¿Qué podemos entender a partir de la imagen? ¿Listo? Esto sería el tercer punto, lo van a realizar en este recuadro que vemos acá. Perdón. Vamos a realizar en este recuadro que vemos acá. Aquí van a colocar lo que ustedes logran identificar a partir de la imagen. En el cuarto punto, nos piden establecer una relación entre la imagen y el concepto de globalización. Entonces, la idea es identificar si es posible una relación entre lo que se entiende por globalización, que es lo que nos muestra el mapa conceptual, y la interpretación que ustedes hacen de ese mapa conceptual, y lo que nos está dando a conocer la imagen. Listo, la imagen nos está dando una información. Ahora la idea es que ustedes identifiquen si es posible establecer una relación entre la globalización y el fenómeno que nos está mostrando la imagen. ¿Listo? Bueno, más abajo vamos a encontrar el concepto de globalización. ¿Listo? Nos explican qué es la globalización. En el punto quinto nos ponen en negrita o en negrilla, nos ponen una parte de esa lectura, ¿sí? Y nos ponen a analizar esa expresión. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice que a partir de la expresión se puede resumir en que se trata de un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia entre los países del mundo. Se puede reemplazar por... La idea es que ustedes reemplacen dentro del texto original, o sea, reemplacen dentro de este texto, la expresión que ustedes ven acá, que está, permítanme, se lo subrayo acá en el texto. Esta parte que la tengo ya allí subrayada, ustedes la van a reemplazar, ¿sí? La van a reemplazar, que es esta misma que está acá, por alguna de las opciones que está acá, A, B, C o D. ¿Listo? La idea es que ustedes la puedan reemplazar sin que se vaya a cambiar lo que quiere decir el texto. O sea, estoy pidiendo que dentro del texto original, que es este que tenemos acá arriba, reemplacen esa idea por algunas de las que están acá más abajo sin que se vaya a perder el sentido del texto y sin que se vaya, obviamente, a, a distorsionar el mensaje, ¿vale? Eso sería en el quinto punto. En el sexto, explique por medio de un ejemplo como el que se muestra a continuación la expresión. Se trata de un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia entre los países del mundo. Esa es la expresión, ¿no? Entonces, ustedes deben ejemplificar o deben hacer por medio de un ejemplo eh, un ejemplo que haga referencia a esto que se está diciendo acá. ¿Listo? Entonces, para dicho ejercicio, ustedes van a tomar el ejemplo de referencia que les dejo acá. Entonces dice ejemplo de referencia. La tecnología de la comunicación como las herramientas de videoconferencia son un ejemplo claro de la afirmación anterior en la medida en la que éstas han permitido mantener el acceso a la información a los individuos en diferentes partes del mundo, facilitando con ello un contacto directo con el conocimiento. Un claro ejemplo de lo anterior lo podemos observar en el uso de las plataformas como Zoom o Meet desde ámbitos educativos, en los cuales docentes y estudiantes, por medio de espacios virtuales, construyen conocimientos colectivos desde cualquier parte del globo terráqueo. Si se dan cuenta, yo a partir de un ejemplo abordé lo que se está diciendo acá, entre comillas, lo que se dice entre comillas.
Se trata de un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia entre los países del mundo. Entonces, necesito que ustedes hagan exactamente lo mismo. Con base en un ejemplo, ustedes pueden tomar el ejemplo que quieran con el dispositivo, con el elemento tecnológico que ustedes quieran y ponerlo como ejemplo para poder dar razón a lo que se está diciendo dentro de los paréntesis. ¿Listo? Básicamente, entonces, este sería el ejercicio con el presaber. Espero que la explicación que les he dado les sea suficiente y que les sirva para poder desarrollar el ejercicio. Y pues nos veríamos la próxima clase. ¿Listo, chicos? No sería nada más por hoy. Entonces, muchísimas gracias.